Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe. Muy buenos días, bienvenidos a Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos, aquí en tu Santa Mónica Radio y TV Más. Bienvenidos a este espacio donde nuestro corazón está encendido por el amor de Dios, donde nosotros nos dejamos guiar por la verdad en Jesucristo. Y este programa está sostenido por ese trípode que sostiene también a la Santa Madre Iglesia, que es la tradición apostólica, la Sagrada Escritura y por supuesto el Magisterio Santo, que, como bien ya hemos repetido bastantes veces, es el depósito de la fe. La tradición de los apóstoles, que se puede seguir hasta hoy en día, desde hace más de 2000 años, el Magisterio Santo, que es el que nos va enseñando, es el que va promulgando generación tras generación las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia desde los apóstoles, y por supuesto también va interpretando, va también dando señales en esta multiforme gracia de Dios, y tras generación en generación nos va enseñando, nos va iluminando, y por supuesto todo esto a la luz de la Sagrada Escritura, esa herencia de historia de salvación que por supuesto ilumina nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros. En el programa del día de hoy vamos a seguir explorando la figura de Jesús de Nazaret. Vamos a seguir explorando y por supuesto también aprendiendo mucho más sobre la identidad de Jesús de Nazaret. Y esa es la palabra clave del día de hoy, la identidad de Jesús de Nazaret. Y hoy la vamos a contemplar justamente desde cómo los primeros cristianos, los primeros 100 años del cristianismo, interpretaron, dieron luces, también se vieron iluminados por la identidad de Jesús de Nazaret. Y partimos de un texto bíblico fundamental del Evangelio según San Juan. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan 1:1. El proceso del descubrimiento de la identidad de Jesús de parte de la primitiva comunidad a la luz de la experiencia de la resurrección. Porque, por supuesto, la identidad de Jesús se completa y clarifica totalmente todo a la luz de, por supuesto, lo que la resurrección hace con Jesús mismo y a su vez con todos nosotros. Porque no es que se quedó en la tumba muerto, no, la tumba está vacía. Lo que quiere decir que el resucitado ilumina, esclarece su identidad y todo lo que había dicho anteriormente. Todos sus milagros, todas sus prédicas, toda su obra, por supuesto, de proclamación del reino, se esclarece con la resurrección y además aparece como resucitado a sus discípulos, a sus seguidores, etc. Por lo tanto, su identidad claramente se esclarece, se vuelve totalmente una especie de aclaración, una especie de puerta para saber quién es este hombre, este verdadero Dios. Lo vamos a partir en dos grandes apartados. Primero vamos a hablar de cuáles fueron estos primeros desarrollos a partir del Nuevo Testamento, o las evidencias que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, y luego hablaremos sobre los nombres
de la divinidad de Jesús de Nazaret, los nombres cristológicos, los títulos cristológicos de Jesús de Nazaret, como por ejemplo el llamar a Jesús de Nazaret Señor, el llamarlo Hijo de Dios, el llamarlo Hijo de Hombre, etcétera, que lo vemos mucho, por supuesto, en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Primero, hablaremos de estos desarrollos de la identidad de Jesús. Tras la muerte y resurrección de Jesucristo, las primeras comunidades cristianas tienen que asimilar grandes acontecimientos y además tienen que reflexionar un tema importante: la identidad completa de Jesús de Nazaret. Tenemos que, por supuesto, darlo por hecho. Jesús de Nazaret no solamente es el profeta, que el hombre que hizo maravillas, el que se llamó a sí mismo Hijo de Dios, sino que además es el resucitado. Por lo tanto, hay que ir investigando y esclareciendo qué es lo que acontece. La identidad de Jesús. Los primeros desarrollos marcados por la experiencia de Dios siempre con Jesús en toda su vida son los primeros pasos. Su preexistencia, cuando Él dice que Él ha existido desde siempre, a quien Abraham, a quien Moisés, a quien Jacob, Isaac le rezaban, era Él. Y ese fue un escándalo también, ya lo hemos dicho antes. Cómo fue su vida, cómo llegó a este mundo, su vida, su crucifixión y por supuesto su resurrección. Entonces, estos son acontecimientos que tiene que reflexionar las comunidades cristianas que han visto el resucitado, han palpado, han comido con Él. Y ahora, bueno, vamos a profundizar, porque la identidad de Jesús transforma mi vida y además me da identidad a mí porque soy su seguidor. Muchas cosas aquí se van conectando. Luego, marcados por una cristología, es decir, por un pensamiento sobre la identidad de Jesús, de, por supuesto, esa especie de parusía, esa aparición de Jesús, con una tensión. Y claro, los primeros cristianos piensan, esto significa la resurrección de Jesús, su ascensión a los cielos, la venida del Espíritu Santo, significa que ya el fin de los tiempos está cerca. A ver, es válida la pregunta de estos primeros cristianos. Ahí es muy interesante tomar en cuenta dos grandes perspectivas sobre cómo fueron pensando los primeros cristianos, ¿vale? Lo que se llaman las perspectivas sobre el misterio de Jesucristo desde dos puntos de vista. Uno es ascendente, de abajo hacia arriba, ascendente, es decir, se parte del Jesús histórico, del Jesús de carne y hueso, que estuvo en Belén, que estuvo en Nazaret, que predicó en Galilea, que vivió una vida apasionada, recorriendo, haciendo el bien, fue condenado injustamente, crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Entonces, esa es digamos, la perspectiva ascendente, que por supuesto durante su vida ha sido exaltado por el Padre, ha sido exaltado en su pasión, por su muerte y en su resurrección. Y hay otra cosa que se llama la cristología descendente, ¿okay? Que se parte de que Jesús de Nazaret es el verbo de Dios, es la palabra de Dios hecha carne, el verbo de Dios se hizo hombre, de arriba hacia abajo, que es ese verbo preexistente, de lo cual Pablo, y hablaremos más adelante, nos habla, que se encarna en la historia. Y esto es como una especie de ciclo que contempla las primeras comunidades, la entienden, y en algún sentido podemos contemplar, como veremos más adelante, que las primeras comunidades tenían demasiado claro la identidad de Jesús de Nazaret, que es verdadero Dios y verdadero hombre. No dudaban de esto, y lo vamos a contemplar en los evangelios y cómo las primeras comunidades contemplaban la identidad de Jesús de Nazaret. Ahora, cómo esto se fue desarrollando, lo vamos a ver a continuación. Ya estamos de vuelta con su corazón en llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. El programa en Santa Mónica Radio y TV+, donde exploramos ese ardor por el amor de Jesucristo,
esa pasión por la verdad, por la belleza, por la bondad. Queremos que su corazón, por supuesto, también lata igual que el nuestro, que lata por esa pasión por Jesucristo, por la pasión por profundizar en la Sagrada Escritura, comprender, por supuesto, la tradición apostólica y participar de esa tradición, y también asumir lo que la Iglesia amorosamente nos quiere enseñar en su magisterio santo. Estamos hablando sobre la identidad de Jesús, y por supuesto que la identidad de Jesús tiene que ver muchísimo en cómo las primeras comunidades cristianas lo plasmaron. Y estas primeras comunidades cristianas, recordemos que son las presididas por los apóstoles, quienes estuvieron con Jesús de Nazaret. También recordemos que Bernabé y San Pablo son apóstoles designados por Jesús de Nazaret luego de su resurrección, son designados a apóstoles también. Por lo tanto, la tradición apostólica es la que reconoce y va también construyendo esa identidad de Jesús de Nazaret comprensible para nosotros. Por eso está la importancia de la tradición apostólica, que por supuesto el Magisterio Santo ha logrado mantener y perdurar en la historia a través de generación en generación. Estas primeras comunidades cristianas que tienen sus discípulos, por ejemplo, recordemos que Lucas es discípulo de Pablo, el evangelista Marcos también es discípulo de Pedro en algún momento, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la identidad de Jesús que nosotros podemos comprender es gracias a que Jesús de Nazaret mismo lo ha revelado a los apóstoles y a sus discípulos, y ellos a su vez nos lo han mantenido a nosotros. Nos quedamos en que la identidad de Jesús de Nazaret para las primeras comunidades era bastante clara. Bien, ascendente y descendente. Es decir, ascendente porque, por supuesto, el Padre certifica, ha iluminado, exalta la figura del Hijo. Es el preexistente, el que ha estado en la historia en su pasión, muerte y resurrección. Jesús de Nazaret es exaltado por el Padre, pero también es descendente porque Jesús de Nazaret es la voz, la palabra, mejor dicho, del Padre hecha carne. Ahora bien, a partir de aquí hay dos grandes etapas importantes. La primera es la proclamación del resucitado en el querigma primitivo. ¿El querigma qué es? El querigma es la palabra griega utilizada para el anuncio de la resurrección. Es decir, que las primeras comunidades lo que anunciaban primero es Jesús de Nazaret ha resucitado. Ese es el querigma. Y ese es justamente lo que nosotros tenemos que proclamar y vivir constantemente. Que nuestra fe es una fe de vivos y resucitados, y que tenemos que vivir en esta esperanza, no de las complicaciones y las justicias de esta vida terrenal, sino que construimos el presente a base de un futuro que es la resurrección. Y por lo tanto participamos del reino instaurado por Jesús de Nazaret en esta nuestra historia. Esa es nuestra vocación. Ahora, esta proclamación, por supuesto, es parte de la identidad y el proceso de la identidad de las primeras comunidades, que se identifican con el resucitado. Luego, la otra cosa importante, la otra etapa importante es que este anuncio da paso a la proclamación del resucitado como Hijo de Dios. Proclamo y anuncio que Jesús de Nazaret ha resucitado, y luego voy al otro paso de decir el que ha resucitado es Hijo de Dios, y por lo tanto también yo. Muy importante. Las primeras confesiones de fe quieren interpretar la muerte de Jesús. Jesús es el perseguido que encontramos, digamos, es el justo perseguido que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que se toman desde el escándalo que es la cruz. El Maranatá, el Ven Señor, es ese proceso en el cual confesamos que Jesús es Señor y Mesías, esperado desde hace mucho tiempo. Hay una exaltación tras la Pascua. Hay dos etapas de ese Jesús. Hay dos etapas en las cuales
las primeras comunidades entienden que bien Jesús es el justo, enjuiciado y perseguido, que se entrega a sí mismo, a él no lo restan, él se entrega a sí mismo y por supuesto Dios con su poder lo resucita. Y por supuesto aquí es muy importante que entra el himno cristológico de los filipenses. Lo pueden buscar en internet, buscan himno cristológico de los filipenses y le va a salir el texto. Es bellísimo, se los recomiendo muchísimo. Que es esa especie de ida y vuelta, el abajamiento, lo que llamamos la kenosis de Jesús por obediencia. Jesús por obediencia al Padre hasta la muerte. Y luego una elevación por fuerza de Dios a la vida eterna, por la resurrección. Es lo que hablamos de la famosa soteriología o la salvación. Jesús viene porque quiere encarnar, porque el Verbo de Dios quiere encarnarse y por esa encarnación nos salva. ¿Nos salva de qué? A mí me gusta mucho decir que nos salva es de nosotros mismos. Nos salva de la peor versión de nosotros mismos. Recuerden, himno cristológico de los filipenses. San Pablo, importantísimo, habla de su experiencia, habla de la experiencia del resucitado. Se fija, por supuesto, en la Pascua y lo que esa Pascua significa para la salvación de todos nosotros. Jesús es Hijo de Dios. Ahora, es llamado así por el encuentro con Jesús de Nazaret. Por el Hijo somos hijos por adopción, nos dice San Pablo bastantes veces. La herencia que tiene Jesús de Nazaret también nos da a nosotros, como hijos de Dios, también derecho a la herencia. Importantísimo, por supuesto. Y también San Pablo, y también lo recordará nuestro padre San Agustín, que Jesús de Nazaret es este segundo Adán. Por él vino, por Adán vino la ruina, pero por Jesús viene la salvación. Y es todo gracia tras gracia. ¿Qué tienes que no has recibido? Gracia tras gracia es el don de Dios. Hay otros himnos cristológicos muy importantes. Uno es el de Efesios, que está en el capítulo 1, del 3 al 14, y el otro es del apóstol San Pablo también a los Colosenses, capítulo 1, del versículo 15 al 20. En el primero de los Efesios, el Padre es el protagonista que nos ha bendecido en el Hijo desde la eternidad. Cristo da la redención gratuitamente. Y en la carta a los Colosenses, Cristo es el reconciliador de toda la creación. Es imagen de Dios invisible, el primogénito de la creación. Hay un rol salvador de Jesús de Nazaret y es cabeza de la iglesia, el primero entre los muertos en resucitar. Por lo tanto, Pablo, apóstol de Jesucristo, cuando enseña las primeras comunidades tienen clarísima la identidad de Jesús de Nazaret. Es el verdadero hombre y el verdadero Dios. Por lo tanto, esto nos da una identidad muy clara de quién es Jesús de Nazaret. La presentación ante el mundo, Pablo enseña a los gentiles y presenta a Jesús al mundo gentil en ese lenguaje también. Cristo cumple las ansias del mundo gentil no judío, cumple las ansias de la liberación, de la inmortalidad, de la vida verdadera. Las primeras generaciones, por supuesto, estas primeras generaciones no judías, también toman el papel de la salvación como algo muy importante y precisan interiorizar y purificar la imagen que tienen de Jesús. Y es la labor de los apóstoles la que logra esto. Se muestra, por supuesto, su amor, gracia, gloria de Jesús, que es mediador entre Dios y los hombres. Y esta identidad como mediador, como verdadero Dios, como verdadero Salvador, ya la van teniendo clara y lo vemos en las cartas paulinas y en las cartas pastorales de la Sagrada Escritura. Ahora bien, ya hemos visto las cartas pastorales, las de Pedro, Santiago, las de Pablo, etcétera, que fueron los primeros documentos que se escribieron y más antiguos del Nuevo Testamento. Pero veamos ahora
los evangelios. Ya estamos de vuelta con su corazón en llamas, nos estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre Agustino Recoleto. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando sobre la identidad de Jesús, pero más que nada, cómo los primeros cristianos comprendieron y asimilaron la identidad de Jesús. Sobre todo porque los primeros cristianos son estos apóstoles, los que Jesús de Nazaret nombró apóstoles y les encargó la tarea de anunciar por todo el mundo la buena nueva, la llegada del reino de Dios, esa nueva visión de todas las cosas. Jesús de Nazaret funda la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, con sus apóstoles y con sus discípulos, les da la autoridad, una autoridad apostólica de la cual nosotros somos herederos, de la cual nosotros hemos logrado permanecer durante todos estos años, los 2 milenios, que por supuesto han sido milenios en los cuales generación tras generación, la Santa Madre Iglesia, con su Magisterio Santo, la perseverancia, la tradición apostólica y, por supuesto, la filiación y sustentación en la Sagrada Escritura, nos permiten hoy seguir a Jesús de Nazaret, tal cual como Él ha querido. La identidad de Jesús de Nazaret la podemos plasmar, la podemos encontrar bastante clara, ya la hemos dicho, en las cartas paulinas, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas de Santiago, etc. ¿No? Las llamadas cartas pastorales. Ahora bien, la segunda generación de cristianos, también ya herederos de la proclamación de esa obra pastoral, evangelizadora de los apóstoles, vienen los discípulos de los apóstoles. Están los padres, por supuesto, apostólicos, pero también están los seguidores de estos padres, la siguiente generación. Ellos son los que dejan marcados el evangelio. Lucas es discípulo de Pablo, Marcos de Pedro, según la tradición, y por supuesto Juan y Mateo son los evangelios de los discípulos, Juan, de los apóstoles, Juan y Mateo, cuyas generaciones siguientes, seguidores por supuesto de Juan y de Mateo, escribieron también estos textos. El Evangelio según San Marcos nos hace una pregunta, La pregunta principal que nos hace el Evangelio según San Marcos es: ¿quién es Jesús de Nazaret? Y por supuesto habla de un mesianismo desde la debilidad, desde lo oculto. Nos revela, Jesús es el que revela al Padre y cuál es la misión que el Padre le ha encargado a Jesús, la llegada del reino de Dios. La misión, por supuesto, es entre paganos que sufre persecución. Si los paganos, los gentiles que están en Roma, que están en un mundo no judío, sufren persecución, el Evangelio de Marcos es el que les dice: Jesús de Nazaret sufre persecución como ustedes sufren persecución. Por supuesto, está lo llamado secreto mesiánico, que empieza esa identidad de Jesús, va dando pasos, pero Jesús de Nazaret siempre dice: no digan lo que han visto. Se te ha revelado algo, pero no lo digas todavía, hasta que al final tú comprendas que después de la resurrección de Jesús se completa la verdadera identidad de Jesús de Nazaret y ahora sí lo puedes anunciar. El secreto mesiánico se desvela a la luz de la resurrección. Magnífica técnica del Evangelio según San Marcos. En el Evangelio de Mateo, Jesús es un maestro e intérprete de las Escrituras del Antiguo Testamento para nosotros, y por lo tanto Jesús tiene autoridad y tiene poder. Jesús es el Dios con nosotros en la iglesia. Él es el que funda la iglesia. Es rey y juez en el Evangelio según San Mateo, y es ese nuevo Moisés que le gana por goleada a Moisés. Si Moisés subió al monte Sinaí o al Horeb, ¿no?, y tuvo ese encuentro personal con Dios, pues Jesús de Nazaret, con tan solo subir una montaña, da ese sermón de monte y corrige y planifica, por supuesto, con su palabra todo lo que Moisés dijo. Incluso da más: se les ha dicho, pero yo les digo. El sermón de monte es magnífico. Mateo 5, 6 y 7.
eso es para tener bastante que meditar. El Evangelio según San Lucas y por supuesto Hechos de los Apóstoles nos presenta, ya hemos dicho, un cristianismo de segunda generación. Hay que catequizar hasta segunda y tercera generación. Por lo tanto, precisan una formación y el Evangelio según San Lucas es esta especie de catequesis. Jesús cumple todas las promesas del Antiguo Testamento y las planifica. Y el Espíritu que Él envía impulsa a la iglesia. Pentecostés, lo acabamos de vivir. Jesús es profeta, salvador, nuevo paradigma, ejemplo de misericordia y, por supuesto, nos guía en la oración. Jesús es el maestro perfecto. Bien, la identidad, por supuesto, entonces que vemos en Lucas se tiene clarísima, ese maestro de misericordia, salvador, es el profeta, cumple las promesas, etc. Y por supuesto hay una cristología de la exaltación. Jesús de Nazaret tiene que ser exaltado porque es Dios verdadero y hombre verdadero. Y lo vamos a contemplar más que nada en los primeros pasos de los Hechos de los Apóstoles y el testimonio de estos primeros cristianos que son estos privilegiados. Lo vieron, lo tocaron, lo vieron ascender a los cielos luego de la resurrección. Los apóstoles luego de Pentecostés hacían maravillas, sufrían persecución y hacían maravillas con la iglesia. El Evangelio según San Juan, la entidad que presentan es de ante una polémica se escribe este Evangelio, es decir, donde hay que presentarse ante una de las primeras herejías del cristianismo, que es el docetismo, que es donde se creía que Cristo no es un verdadero hombre, sino una especie de Dios con apariencia de hombre. Y, por supuesto, el gnosticismo, donde la revelación es solamente para unos elegidos. Los demás no tienen derecho a esa revelación. Y contra esto, el Evangelio según San Juan, donde Jesús resucitado camina en la tierra, en la historia con todos nosotros. El prólogo de el Evangelio según San Juan es perfecto, es increíblemente acertado, comprensible para todos, donde, por supuesto, la palabra de Dios, el logos de Dios, es el que llega al mundo. La luz, la humanidad, es rechazada por el mundo. Pero de todas maneras, esta luz rechazada es la que llega para salvar al mundo. Es el que nos da la filiación, la oportunidad de ser hijos de Dios. Es el que transforma todo y es para todos, sin excepción, para todos. Es donde Jesús dice los famosos 7 yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida. Es un montón de yo soy. La identidad de Jesús la tenemos clarísima en el Evangelio según San Juan. Es el pan del cielo, la vida verdadera, es la resurrección, la verdad, el buen pastor, todo esto. Por lo tanto, Jesús es llenado con esta autoridad mesiánica, es el Hijo enviado, es la gloria del Padre. Lo vemos a partir de San Juan, Evangelio según San Juan 13, 14 y 15, donde ese diálogo que tiene con el Padre y con sus discípulos glorifica al Padre y se presenta como Salvador del mundo. Ahora bien, por otro lado, la carta a los Hebreos es muy interesante porque presenta la identidad de Jesús como ese revelador, mediador y portador de la salvación entre lo divino y lo terreno. Así se presenta Jesús de Nazaret en la carta a los Hebreos. Hay un Cristo que se presenta como sacerdocio real. De hecho, recordemos que Jesús de Nazaret es el sacerdote pleno y real. Es el único y verdadero sacerdote. Los demás presbíteros, sacerdotes de la iglesia a todo lo largo de la historia, participan del sacerdocio de Cristo. Es decir, que Cristo es el que planifica su sacerdocio, tanto en los obispos como en los presbíteros, como en los diáconos. Jesús de Nazaret es el nuevo y verdadero sumo sacerdote. Bien,
En la primera carta de Pedro, Jesús es esa piedra angular, rechazado por los arquitectos, pero ahora es la piedra angular, la que sostiene el arco, la piedra angular, la que sería inamovible, la que sostiene todo. Es el Cordero sin mancha, que, por supuesto, ha resucitado. El sacrificio para nuestra salvación. Y por último, el libro del Apocalipsis presenta 3 puntos importantes. El primero, la superioridad de Cristo a cualquier otro poder adverso a la salvación. Podremos intentar cualquier otro modo y le ha sido presente en el Apocalipsis. Podremos intentar cualquier otra cosa, cristiana o no cristiana. Pero Jesús de Nazaret es la superioridad de salvación. Es la consolación ante la persecución. Segundo, el juez es el verdadero juez, siendo alfa y omega de toda la historia, que tiene dignidad de Dios. Y por último, Señor de la historia, que lleva el cumplimiento todas sus promesas sin falta. Todas las promesas las cumple Jesús de Nazaret. Así lo identifica la identidad clara de Cristo en el libro del Apocalipsis. Y con esto vamos a saltar ya a nuestro último bloque, que es la aproximación de los títulos de Jesús de Nazaret que usaron los primeros cristianos más usados, más conocidos. Ya estamos de vuelta en su corazón en Llamas en Santa Mónica Radio y TV Más Digital. Bienvenidos de vuelta. Pues bien, en este último bloque vamos a hablar sobre los títulos cristológicos más significativos que encontramos en la Sagrada Escritura. Títulos, por supuesto, que vemos en el Nuevo Testamento, a lo largo del Nuevo Testamento, y que también podemos ver referidos en el Antiguo Testamento también. ¿Por qué no? Porque recordemos que Jesús de Nazaret es la clave, la llave de lectura de toda la Sagrada Escritura. Si Jesús de Nazaret cumple las promesas del Antiguo Testamento, si Jesús de Nazaret es el verbo de Dios, la palabra de Dios, ese mismo Dios que por la palabra creó el mundo, por la palabra llamó a Abraham, Isaac y Jacob, por la palabra hizo grandes obras en Moisés, en Josué y en todos los profetas, los jueces y los grandes, esa palabra que estuvo presente en la historia de salvación, en todos los profetas y en toda la sabiduría del Antiguo Testamento, esa palabra es Jesús de Nazaret también. Por lo tanto, estos títulos fueron la forma en la cual también no solamente Jesús de Nazaret se presentó a los discípulos, a los apóstoles, y quedó fuertemente marcada en la identidad de Jesús de Nazaret, sino que también son esa manera en la cual nosotros podemos identificar a el Hijo de Dios, con la cual podemos identificar también alguna especie de aporte, alguna especie de aspecto de la identidad de Jesús de Nazaret. El primero que encontramos, o lo que vamos a hablar ahora, es el título Hijo de Hombre. Muy interesante. Es muy debatido este título, porque está puesto, mejor dicho, en la boca del mismo Jesús. Jesús mismo se llamó a sí mismo, valga la redundancia, Hijo del Hombre. Tiene fuerte carga mesiánica. Lo vemos en Daniel, por ejemplo. Es un título que se usa mucho en el profeta Daniel, por ejemplo. Por otro lado, este título destaca varias cosas: autoridad, soberanía y servicio. Un profeta tenía también ese tipo de autoridades, pero sobre todo ya en Jesús de Nazaret se cumple este gran profetismo y es el gran profeta, el gran rey, la gran autoridad. No hay otro hijo de hombre como él. Hijo de hombre también tiene que ver con el diseño original de la humanidad, que es Jesús de Nazaret. El diseño original que, por supuesto, no contiene el pecado original. Otro título interesante: el Mesías, el Cristo. No se le aplicó Jesús mismo para sí. O sea, Jesús en algún punto
no se llamó o no tenemos evidencia de que Jesús se llamó a sí mismo el Mesías. Pero forma parte de este querigma pospascual. Recordemos que el querigma, como ya dije anteriormente, es ese anuncio de que Jesús de Nazaret ha resucitado. Pues bien, las comunidades cristianas lo tienen clarísimo, que anunciar la resurrección de Jesús es anunciarlo también como el Mesías esperado, el ungido, el verdadero ungido de Dios. Y no hay nadie como Él. Es el Mesías, el que cumple las promesas, el que salva. Refiere a su predicación, a su forma de actuar, a su aparición en la historia. El Mesías es la realidad que se hace presente en la historia. Y así ocurrió en Jesús de Nazaret. No tanto es un sentido ni político ni sacerdotal. Es decir, Jesús mismo también cuida mucho su identidad y se cuida muchísimo que no lo confundan. Él no es tanto quien tú quieres que sea. Él te dice a ti y nos dice en la historia quién es Él. Por eso siempre cuido decir, miren, has sido sanado, no se lo digas a nadie. Si lo reconoces, ¿quién soy yo? Perfecto, eso viene del Padre. Pero no se lo digan todavía a nadie, porque falta todavía. Jesús de Nazaret se cuida muchísimo de no ser mal interpretado, porque nos pasa muchísimas veces, hoy en día nos pasa muchísimo. Repito por 1000 veces y 1000 veces lo diré. Yo no le digo a Dios quién es Él, es Él quien me dice a mí quién es Él. Y como es mi creador, pues es Dios quien me dice a mí ¿quién soy yo? Porque me conoce plenamente. Aunque yo tengo esa libertad de apartarme de la voluntad de Dios, de ser aquello para lo cual Dios no me creó, pero Dios sabe para qué me creó, cómo me creó, quién soy yo verdaderamente. La identidad mía me la da Dios. Yo no le doy a Dios su identidad. Bueno, es que para mí Dios es... Vale, perfecto. Buena suerte, pero es que la realidad no es así. Gracias a Dios, Dios nos dice quién es Él y quiénes somos nosotros. Y por supuesto el término de Mesías viene más en sentido de que Él revela el plan de Dios, de que el Mesías revela la llegada del reino de Dios, y que el Mesías es el que sana, el que perdona, el que libera. Esa es parte de la obra del Mesías. Otro título muy interesante y maravilloso, pues el título de Señor. Si el título de Hijo de Dios, el título de Mesías, ya lo encontrábamos en el Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo Testamento, la afirmación de el Señor para darle un título a Cristo ya es plena. Por supuesto que está tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Decir Señor es fundamental. Es la síntesis del primitivo, es decir, el querigma de los primeros cristianos apostólicos. La exaltación de Jesús se acepta solamente a Él con esta dignidad de Señor. El verdadero Señor solamente es Jesús de Nazaret. Todos los demás señores son señores bajo la autoridad del verdadero Señor, que es Jesús de Nazaret. Solo a Él se le da la dignidad soberana a la diestra del Padre. Importantísimo. Recordemos la confesión del apóstol Santo Tomás. Santo Tomás no le creía a los discípulos luego de la resurrección que el Señor había resucitado. Hasta que no meta mi dedo en la llaga no creeré. Fin de semana siguiente, Jesús de Nazaret aparece entre sus discípulos, sus apóstoles. Está Tomás ahí presente. Le dice: Tomás, ven para acá. Toca aquí. Y cree. ¿Y qué dice Tomás? Tomás dice este título: Señor mío y Dios mío. Mi Señor, a quien yo quiero servir, porque sirviéndole soy libre, soy verdaderamente yo mismo.
Por lo tanto, aquí encontramos algo bellísimo. Al yo encontrar la identidad de Jesús de Nazaret, encuentro la mía. Cuando Tomás le dice a su Señor, Señor mío y Dios mío, también está encontrando su vocación, su identidad como siervo de Dios, como discípulo de Dios, como seguidor de Cristo. Porque en Él encuentra la libertad, encuentra la belleza, encuentra sentido a su vida y ya nada más nunca lo soltará. En Jesús de Nazaret encontramos nuestra identidad. Ahora bien, el último título del cual les quiero hablar es el título de Hijo de Dios. Jesús sí usa este título para llamarse a sí mismo. Es un título que sí usa Jesús, es llamarse Hijo en relación al Padre. Él da esa potestad Él tiene esa potestad de perdonar pecados. Y al mismo tiempo, Él le da a los apóstoles y a su iglesia la potestad de perdonar pecados bajo su autoridad. El sacramento de la reconciliación es eso. Incluso que nosotros nos perdonemos mutuamente, lo hacemos para sanarnos a nosotros mismos en nombre de Jesús. Por eso es que está esa autoridad. Por supuesto, esto revela una fuerte conexión con el Padre. Somos hijos por adopción según San Pablo y somos hijos en el Hijo según San Juan. Ambos, por supuesto, apóstoles del Señor. El Hijo es especialmente luego de la resurrección. Es Hijo especialmente luego de este acontecimiento fundamental. Ojo, también lo era antes. Bien, pero nosotros tenemos esa posibilidad de ser hijos resucitados también. Se quiere dejar clara la divinidad de Jesús. Es decir, que la idea de que Jesús se llamara también a sí mismo Hijo del Padre es dejar clara su divinidad, para que se entendiera que Él es el Verbo de Dios y que lo que estaba haciendo tenía un proyecto y cumplía un proyecto de salvación, de plantar el reino de Dios, esa nueva visión de todas las cosas. Por lo tanto, nos podemos preguntar si esta dinámica en las primeras comunidades lo usaron para descubrir la identidad de Jesús. Bueno, sí, pero recordemos que todo empieza no desde la no desde la predicación de Jesús, sino a partir de su resurrección. Es decir, a partir de su resurrección es que las primeras comunidades cristianas apostólicas profundizan en la identidad de Jesús y a su vez les da esa identidad profunda. ¿Qué hay a partir del acontecimiento de la resurrección? Se proclama y se reflexiona sobre su identidad y se pregunta en quién es Jesús, si es Dios o no, si es un Mesías o no. Comienza un proceso por el cual poco a poco introducen a Jesús dentro de Dios. Bien, por ejemplo, el pasaje de Emaús es un buen ejemplo. Se encuentran los dos discípulos con Jesús resucitado, pero ellos no lo reconocen, porque para ellos está muerto Jesús. Luego se dan cuenta que a partir del momento, la repartición del pan, entienden que ese es Jesús, el resucitado. Y se preguntan, por eso es que ardía nuestro corazón, por eso es que queríamos estar con Él. Y de la misma manera la comunidad se pregunta lo mismo, que tras la experiencia de haber estado con el resucitado, recuerdan que su corazón les ardía mientras Él mostraba al Padre incluso antes de su pasión. Y esa relación entre Jesús y el Padre es mostrada cuando estaban con Él y por supuesto después de la resurrección, cuando Jesús se le aparece como resucitado a los discípulos. Las primeras comunidades reinterpretan lo que han vivido junto con Él y a partir de ahí forman todo un círculo de esta es la identidad de Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué usamos o decimos para expresar la identidad de Jesús? Usamos títulos conocidos para nosotros, que conocemos como los títulos cristológicos que acabamos de decir, que son imágenes y figuras usadas por la tradición judía y también mencionadas por Jesús de Nazaret, que nos logran introducir
en la identidad de Jesús, que ojo, sabemos que la identidad de Jesús, de Dios, es mucho más profunda, pero nosotros usamos estos nombres para poder ir conociendo poco a poco la identidad de Dios, un Dios que se ha revelado por pura gracia, por amor. Pues bien, muchas gracias por habernos acompañado en este descubrimiento de la identidad de Jesús a partir de la reflexión de las primeras comunidades apostólicas. Gracias por estar con nosotros. Gracias también por dejarnos acompañarlos a todos ustedes. Te ha acompañado Fray Jorge Contramaestre Agustino Recoleto en este su programa Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor y guiados por la verdad. Un programa de Santa Mónica Radio y TV+. Sigan en sintonía y que Dios los siga bendiciendo. Permiso. Corazón en llamas, flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en Llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en Llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe.